Muchos elementos más que discutir en torno a esta crisis política en la que vive nuestro país, en la que vive Guatemala. Vamos a hablar de diferentes cosas que nos parecen relevantes en este orden. Por un lado, se ha instalado en la tarde del día sábado, mientras los manifestantes se encontraban en la Plaza de la Constitución, se ha instalado una instancia nacional para la reforma del Estado en donde participan diferentes grupos y está encabezada, poco más o menos, por el grupo G4, en donde se encuentra representado el rector de la Universidad de San Carlos, está ahí. Está también el Procurador de Derechos Humanos, un representante de la Iglesia Católica, o más bien el arzobispo metropolitano, no como representante de la Iglesia, sino él mismo como una figura religiosa en nuestro país, y ahí sí, un representante de las iglesias evangélicas. Ese es el G4. En esos términos ha quedado planteada una comisión que busca discutir todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado, ley electoral, ley de compras y contrataciones, en términos generales, discutir hacia dónde está marchando hacia dónde debe marchar el rediseño de nuestro Estado para que Guatemala pueda funcionar al margen de esa corrupción que en muchos sentidos ha atenazado la acción de las instituciones guatemaltecas. Yo, que encuentro muy positivo que se instale una mesa de este tipo, me parece que también es importante llamar la atención respecto a algo. El señor Carlos Alvarado, quien es el nuevo rector de la Universidad de San Carlos desde el año pasado, ya era integrante como secretario general de la Universidad del Consejo Superior Universitario en el momento en que la Universidad de San Carlos, me parece a mí, en una actitud complaciente con la corrupción, decidió validar la tesis que contiene muchas citas de autores ajenos a Manuel Valdizón adentro de su tesis doctoral, y terminó en este mismo espacio de a las 8:45 el señor Alvarado justificando esa decisión y planteando más bien las críticas al plagio dentro de esa tesis simplemente como unas críticas orientadas a destruir a alguien políticamente, para nada defendiendo la necesidad de que haya idoneidad y respeto en la academia. Yo me pregunto si esa actitud es coherente. Por supuesto que sé que la respuesta es no. Si es coherente ahora con un esfuerzo de lucha en contra de la corrupción, me parece que aquí hay mucho más que discutir que simple y sencillamente salir ahora que es rentable en términos de imagen pública, salir a representar la imagen de quien quiere combatir la corrupción, como ya lo vimos en los anuncios recién pasados, parecieran estar haciendo todos los partidos políticos, o por lo menos dos partidos políticos. Pero es prácticamente lo mismo que podemos decir de que a los diputados, que también son parte de ese sistema corrupto y que preside esa comisión pesquisidora, alguien como Baudilio Hechos, a quien le toca juzgar cuál ha sido el papel del presidente Otto Pérez Molina. En conclusión, estamos poniendo a gitanos a leerse las manos entre sí mismos. Entonces, es prácticamente, no es una desilusión, es una desconfianza, y creo que está justificada. Yo, en cuanto al rector Alvarado, escuché todas las explicaciones que les dio a ti y a Paola, me parece que fueron quienes los entrevistaron, y me parecía completamente mediocre el hecho que dijera que el procedimiento, es decir, todas las reglas y los pasos se habían seguido. Sí, claro, se siguieron, pero para presentar una tesis falseada, y nunca se llegó a revisar el fondo. Entonces, cuando lo ves sentado allí, dirigiendo un grupo que promueve las reformas para cambiar este sistema corrupto, te dices, ¿en manos de quién estamos dejando toda esa transformación? Que una desilusión, una desconfianza. ¿Acaso no es corrupción en la academia que se acepte por buena una tesis plagiada y que se coloque y que se le otorgue el título a una persona que por supuesto tiene gran incidencia en lo político y que puede de alguna manera determinar la entrega o la retención de los fondos públicos a la Universidad de San Carlos? Pero ahí también hay una explicación muy racional, y es que la universidad depende del situado constitucional, entonces no va a tener un cierto comportamiento independiente, sino que ha de estar pensando, bueno, y si gana Valdizón, finalmente, si no protegemos esta cuestión de la tesis, después podemos tener problemas con el presupuesto. Pero entonces, ¿qué confianza podemos tener en que ahora el actuar sea independiente? Es muy lamentable, porque yo escuché varios comentarios de varias personas que dicen, a nosotros de verdad hubiéramos querido participar en estas mesas políticas, pero la Universidad de San Carlos tiene el techo de vidrio, y con lo cual preferimos no ir. Por supuesto, porque saben que está... Pero mire cómo es la universidad. Hay mucha presión social y también presión de origen desconocido y peligroso. No sé si vieron que denunciaron los miembros de la comisión pesquisidora que desde el sorteo recibieron llamadas
supuestamente para amenazarlos de muerte. Don Baudilio Hichos dijo haber recibido llamadas amenazadoras. Que está en una situación él un poco complicada por los señalamientos de nepotismo que le han hecho en estas últimas 2 semanas. Pero indistintamente de eso, lo que vemos es que hay presiones de distintos lados para que la gente no niegue el avance de estos procesos que se están reclamando desde fuera. Y posiblemente el análisis del señor rector tiene que ver más con cómo se mire su universidad hacia afuera, al margen de cómo él actuó en un caso concreto donde apoyó supuestamente a un aspirante a la presidencia. Pero es que ahí, dicho con corrección, no fue solo el señor Alvarado. El señor Alvarado era parte del Consejo Superior Universitario. Pero así como fueron con el caso de Manuel Valdizón, que fue el Consejo el que dijo que no había nada que perseguir ni más que investigar, es el Consejo el que está diciendo ahora, bueno, sí, nos subimos a esta ola y estamos asumiendo esa postura. Y luchamos contra la corrupción. Están actuando políticamente. Están actuando políticamente. No es que sean de repente a pesar de que el cuerpo estudiantil es el que ha liderado el llamado a las protestas a la Plaza de la Constitución. Y vieron ustedes cómo el Centro Regional de San Marcos se levanta prácticamente contra la campaña de Manuel Valdizón y le acusan de haber utilizado sus instalaciones sin los permisos respectivos. Es decir, la Universidad de San Carlos también internamente atraviesa una grave contradicción. Por un lado, su cabeza, el rector, incluyendo ese Consejo Superior, con este tipo de acciones, y por el otro lado su cuerpo estudiantil y su claustro con otro tipo de acciones completamente opuestas. Pero es lo mismo que podríamos pensar, por ejemplo, del señor Luis Rabé, quien es diputado y es presidente del Congreso de la República, encabezando la mesa que discute los cambios a la reforma política, a la ley de partidos políticos y ley electoral. Él, que representa justamente mucho de lo que querríamos cambiar del sistema, desde el monopolio televisivo y la conculcación del derecho de los guatemaltecos a estar informados, hasta por el otro lado el transfugismo, que sería la cuestión más sencilla de parte de él. El señor Rabé, con otro miembro de su junta directiva, el señor Carlos Herrera, son personas célebres por la corrupción que desarrollaron durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco desde el Ministerio de Comunicaciones. Entonces estamos entrando en un auténtico sinsentido. Estamos buscando una reforma del Estado con unos personajes o con unos actores que en buena medida están vinculados con esa corrupción. Estamos buscando una investigación independiente hacia el presidente con una comisión integrada por estos mismos diputados, es decir, 2 procesos exactamente confiados a las mismas manos. Pero si esos diputados sienten esa presión que siente el Consejo de la Facultad de sus estudiantes y de la población, es más complicado que nieguen o den o simplemente den la espalda a todos los reclamos. Tienen que actuar. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que toda vez se ejerza vigilancia sobre ellos, hay alguna garantía. Y nos damos cuenta, por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién iba a decir al Partido Patriota y al líder que luego a dar con lugar el trámite? Es decir, estamos viviendo en un momento en donde ya ninguno tiene seguridades sobre nada y donde este nivel de vigilancia ciudadana y también de la comunidad internacional ha surtido efecto. Yo quisiera volver a un punto. Producción nos mostraba hace unos minutos, cuando Claudia lo mencionó, las imágenes de los diputados que integran la Comisión Pesquisidora visitando al Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque. El Procurador les recibió rápidamente y recibió de viva voz las denuncias que ellos están haciendo de haber sido amenazados por la vía telefónica. En concreto, y una nota periodística del diario Prensa Libre expresaba que el señor Baudilio Hichos, ahí lo tenemos en la imagen, decía haber recibido llamadas amenazadoras en contra suya y en contra de su familia por el papel que cumpliera dentro de la Comisión Pesquisidora. Yo quisiera decir que es irresponsable e insensato desestimar esas denuncias de parte de los diputados, por mucho que tengamos críticas políticas que hacer respecto al papel de esos diputados. Y me parece que es correcta, sobre todo el señor Baudilio, me parece que es correcta la actitud del Procurador de Derechos Humanos de recibirles y darle de inmediato curso a sus denuncias. A mí me parece que en un clima como el que se está viviendo en Guatemala se puede realmente generar zozobra y mucha animosidad y además mucha inestabilidad si se realizan acciones violentas, por ejemplo, en contra de los integrantes de la Comisión Pesquisidora. Y por supuesto que es una obligación del Estado guatemalteco y hará bien el Procurador de Derechos Humanos en garantizar, en exigirle al Estado que garantice la seguridad de estas personas, como por supuesto se debería garantizar de muchas más, pero me parece que es relevante y que no tiene sentido que desestimemos esa denuncia o que la convirtamos, digamos, en algo que no debería ser tenido en cuenta. No se puede descartar, incluso cuando viene de alguien como el diputado Baudilio Hichos,
que ha utilizado su cable Chiquimula incluso para hacerse buena prensa y para desprestigiar a sus adversarios. Creo que una denuncia de este tipo debe tomarse con seriedad, porque si es cierto, hay que determinar de dónde vienen esas amenazas para que la comisión pesquisidora no haga un trabajo como debe hacerlo, sino con la coerción. Pero un hecho aislado, nada más creo yo, sino que esto de las amenazas a los diputados también tendría que ver con lo que sucedió ayer después de la manifestación, en donde se le da alto a un bus. De eso vamos a hablar también más adelante, y lo que ha pasado en semanas anteriores en términos de bloqueos, estos nuevos bloqueos que se están anunciando ahora. Entonces, vuelvo a insistir, yo sí veo una estrategia de fragmentación, una estrategia de miedo que no es nueva a lo largo de la historia. La estrategia del miedo se ha utilizado prácticamente a lo largo de toda la historia, tanto nacional como internacional. Yo creo que el peor momento que viven los gobiernos ante una posible revuelta, cuando la gente ya está cansada del sistema y está pidiendo cambios de fondo, es justamente cuando los gobiernos plantean algunas reformas, la gente no está de acuerdo con ellas o no está de acuerdo con el ritmo con el cual se van a implementar. Yo creo que hay que prestar mucha atención y hay que voltear los ojos e indagar exactamente quiénes son aquellos que están llamando a unos bloqueos en la ciudad capital para el próximo día martes. Anuncian que va a haber por lo menos 4 puntos o 5 de entrada a la ciudad de Guatemala que habrán de ser bloqueados por manifestantes desde muy temprano desde por las la 8 de la mañana, prácticamente inhabilitar el ingreso a la capital del país. Me parece que eso es muy relevante, es necesario investigar y por supuesto las autoridades tienen obligación de garantizar que los guatemaltecos puedan trabajar ese día. Antes de irnos a la pausa comercial, déjenme mostrarle a nuestros televidentes imágenes de un incendio que se produce en el área de Cayalá, en la zona 16 de Guatemala, y es el incendio que se está dando en este momento de una tienda de electrodomésticos que está muy cerca de una gasolinera. Esas imágenes no muestran todavía, pero sí se está dando ya la atención de los bomberos, tanto municipales como voluntarios, que se encuentran destacados en ese sitio para impedir que el fuego avance hacia otras áreas. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.